estaba considerado una persona fuera de serie. Y sin embargo, vivía donde vivió toda la vida, y a mí me quedé sorprendido, en una calle que se llamaba Ángela Merici, en un barrio popular, en el bajo de la casa, en un sitio que me recibió, que era una pequeña camilla y tal, todo muy, muy sencillo, que contrasta con en esos viajes que yo tuve que hacer, y como tú recordabas, yo he estado en casa de Antonioni, de Zampa, de Fellini, era otro mundo. Pero sin embargo el gran artífice, el hombre que estaba detrás de todo eso, se llamaba Cesare Sabatini, que era lo que había sido en principio un maestro de escuela, que después se dedicó a escribir. Y un fabricante de ideas, ¿eh? Sí, pero un fabricante de ideas que además no renuncia a ninguno de sus principios, ¿eh? Esto es muy claro, es decir... O sea, por eso no hay escapismo. No, ahí es donde yo está claro. Para mí no, él yo creo que, como apuntaba Juan, hay un ciclo, ¿no? El ciclo del limpiabotas, del ladrón de bicicletas, de Humberto D. Entonces hay que continuar, vamos, esta película es anterior a Humberto D, pero de alguna manera hay un planteamiento de dar una esperanza a toda esta problemática. Y ese planteamiento es un planteamiento que se hace evidentemente desde el amor. O sea, es imposible pensar que esta película se pueda rodar sin el amor de Sabatini hacia esas personas. Luego está la inmensa fortuna de una íntima colaboración con Vittorio De Sica, que es lo que produce que esa mirada de Sica traduce en poesía lo que es en principio un cuento. Pero el final, incluso, que es lo que quizás se le puede reprochar, o que a lo mejor Antonio se muestra más reticente, es un final impuesto. Yo, según me parece tengo entendido, el final era infinitamente más duro, porque el final es el vuelo en las escobas, pero con la policía, digamos, casi disparando como si fuera un ataque aéreo, aquello. Aquello pareció demasiado duro y aquel final nunca se llegó a rodar. Bueno, pero entonces... era cómico ese final, claro, las balas no daban... Claro, era como las balas del cine mudo americano, que nunca mataban a nadie. Nunca porque mataban tenía a nadie. El efecto de que él podía convertirlas en lo que era, como una especie de juego de artificio. Efectivamente, de fuego, o sea, eso, y yo creo que pero la clave es dar esa esperanza, digamos, al final, de la misma manera que hay esa tan inmensa y profunda fe en el ser humano, que es capaz de crearse esa organización casi dentro de dentro de la felicidad que ellos mismos se dan. La película, hay un cambio después en la película, cuando Totó empieza a ser capaz de suministrar los deseos, el tono cambia, porque esas personas en ese momento ya no son tan felices, ya empiezan a plantear una serie de deseos hay algo que profundos. Nunca he olvidado yo creo que nadie que viera la película, hablando, como tú dices, del amor, que probablemente es la emoción más auténtica que puede sentir el ser humano. Aquel tipo dice, yo quiero ser blanco, y ella dice, yo quiero ser negra. Eso es fantástica, eso es una idea. Además, eso está muy bien contado. No se sabe con lo que cuenta ella. Es maravilloso. La chica se lo pide al oído, desaparece de espaldas, no sabemos lo que ha pasado. Es decir, que hasta un gag como es ese, pero, lo cuenta De Sica. Eso es un acto de amor, uno más, ¿no? Porque aunque eso está casi tomado hay un cuento precioso de O. Henry, que es más o menos el mismo tema, me parece que con el pelo largo de la mujer y ella se corta el pelo para comprarle a él la esclavina, y él vende la esclavina. Efectivamente, ¿no? Pero eso es tan hermoso, digamos, toda la película. A mí, y ahora quizá para adentro, pensando desde un punto de vista de mi profesión, hay una historia muy graciosa de cómo se organiza el urbanismo de esa especie de bidonville que llamarían los franceses, ¿no? Hay un momento mágico casi cuando a un señor que no respeta la alineación de una calle le hacen mover la chabola con el señor dentro, ¿no? O sea, y se justifica en base a la orientación, o cómo se crea aquella plaza con una estatua, ¿no? Eso solo se hace, digamos, eso es un urbanismo casi hecho por las propias gentes que lo van a habitar, eso. Y que tiene un antecedente muy divertido en la secuencia de niño, cuando se derrama la leche y hace como una especie de riachuelo en su casa, y que la madre improvisa allí una especie de ciudad donde se meten los dos, que también es una idea mágica, es decir, crea una ciudad aprovechando el reguero de una leche que se supone que es como un río. Hay un personaje que no sé si, vamos, a mí me parece que es muy curioso porque está muy bien tratado de una forma muy sutil, que creo que se llama en la película Alejandro. Es un personaje joven que, si os fijáis, bueno, en el momento que ponen la estatua de la mujer aquella en medio de la plaza, todos se van, pero hay un personaje que se queda en cuadro, que se queda absolutamente alelado mirando a esta mujer fastuosa y maravillosa. Luego este mismo personaje, curiosamente,
es el que quiere suicidarse. Y está en la cosa del tren, porque dice que, no sé cuál es la explicación que da, que se aburre. Y luego es el que al final consigue que la mujer cobre vida, la mujer en esa secuencia, que a mí quizás no es de lo que más me gusta de la película, cuando la estatua se pone a bailar allí como si fuera una corista vulgar de cualquier cabaret, y sin embargo el Alejandro siempre está detrás de ella absolutamente fascinado. La película está llena de detalles de esos como de segundo término, no solo no subrayados, sino ni siquiera demasiado apuntados, que en una segunda visión se descubren. Y yo creo que en eso está mucho la riqueza de la película, que tiene muchas cosas de segundos términos y de terceros términos que no se ven en una primera visión, lo cual quiere decir que es una película grande, porque solo las películas grandes admiten verse 2 o 3 veces. Y yo creo que este es el caso de Milagro en Milán. Oye, luego hay una parte documental, tú decías antes de tu profesión, de urbanismo, de arquitectura, en el momento que acaba la película en la plaza, es fantástico. Ese mundo lleno de anuncios, esa ciudad que de repente parece Nueva York, Cinzano, todo eso. Era impresionante verlo eso hace años, porque era la sensación de estar en una ciudad auténtica. Bueno, yo creo que esta película va unida a Milán como muy pocas ciudades pueden haber ido. También Rocco y sus hermanos, ¿no? Que tiene mucho que ver Rocco, ¿no? El despacho y las oficinas del señor Moby. Eso es como un art deco raro también, ¿no? Tiene algo curioso, ¿no? El té, cuando toman personaje, con esas estatuas por allí, esos planos también muy amplios en que está este hombre que es un poco casi musoliniano. Es que yo creo que ahí lo que hay es una referencia a la arquitectura musoliniana. Clarísima. Pero no solo la arquitectura, sino además el personaje con a la iconografía, es decir, él propio es una especie de Mussolini. Ya con ese gag genial, que a mí me parece genial, que es el hombrecito que tiene colgado en la ventana. Ese es de los que está en el libro, sí, también. Ah, pues ese es un gag genial, que sabe la humedad relativa del aire. Como en vez de ese fraile que había antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, ese fra no sé cuántos, que según había mucha humedad, levantaba el dedo o lo bajaba, pues aquí han puesto a un ser humano que está colgado. A mí eso me parece verdaderamente una idea muy brillante, muy graciosa. Incluso hay cosas muy curiosas, por ejemplo, cuando aparece la madre, que eso es de una audacia en el cielo, y le dice, Totó, te voy a dar eso. Yo me acuerdo que en Historias de Nueva York es la misma sensación cuando aparece la madre de Woody Allen, que le dice, hijo mío, ¿cómo estás? Y no sé qué. Pues mamá, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? No, me he desvanecido. Y sale en medio del cielo, eso está sacado de aquí. No, pues. esta película que tuvo una influencia enorme. Enorme. Yo quería recordar que, por ejemplo, en el 51-52, cuando se inaugura lo que es hoy la Filmoteca de Londres, debajo del puente de Waterloo y tal, hay 3 invitados de honor. Y ahí es para agarrarse. Los 3 invitados son John Ford, Vittorio De Sica y un europeo que también tuvo una gran influencia en América y aquí, que se llama René Clair. Esos son los 3 invitados de honor que están los 3, que la foto esa es genial porque son los 3 hombres que representan 3 momentos claves del cine. ¿Y qué me dices de ese plano del cine ABC? Y a mí nunca se me olvidó ese cine, ¿no? Por referencia con el periódico español, pero yo siempre me quedé el cine ABC. Qué bonito está iluminada la película de noche, de la luz nocturna, es una maravilla. Este Aldo murió después, pero era un operador impresionante. Murió, ¿sabes dónde murió? Rodando Censo con Visconti. O sea, había rodado La Terra Trema, por ejemplo. La Terra Trema, porque yo me he dejado de atrás a Visconti porque... Esa luz lechosa es muy difícil de conseguir, ¿no? Mucho. Muy difícil. Y además consigue una fotografía en blanco y negro que, sin dejar de ser realista, es como mágica. O sea, todo tiene un aire de cuento de hadas. Hasta las escenas o los planos más concretos y más apegados a la realidad tienen una especie de tono que es un poco esa luz lechosa, ese aire un poco mágico. Hombre, la escena concretamente del rayo de sol, que evidentemente es otra idea muy brillante. Lo de la puesta de sol, que eso estaba en Miura también, la gente que se sentaba a ver la puesta de sol. A mí hay muchos momentos que me recuerda, pero incluso diálogos y cosas, a las cosas de Miura, sobre todo del mejor Miura. Claro, Pitti Grilli, ese es Miura donde hay un trasvase entre el humor italiano y el español. Que podría ser un poco como el equivalente al teatro del absurdo. Sí. Es decir, porque en el fondo es un poco esa Miura tiene un relato donde la gente cogía sus sillas, sus banquetas y se sentaba a ver la puesta de sol. Y hasta que el sol se iba y unos ya se iba de una manera, otros de otra, que es exactamente la secuencia de... No, y muchas cosas ¿no? de 3 sombreros de copa, diálogos y reacciones de los personajes. Ese mundo de la bondad del ser humano, de la bondad no caricaturizada, pero sí llegada un poco hasta el extremo de un humor en cierto modo absurdo y tal, a mí sí que me recuerda mucho al mundo de Miura y evidentemente debieron de ser coincidencias en el tiempo y en el espacio,
porque no pudo haber influencias de uno al otro, me da la sensación. No, lo que hay ahí muy improbable. curioso es esa compenetración tremenda y maravillosa que hubo siempre entre De Sica y Sabatini, que en una época que está muy documentada, de tremendas luchas políticas, como he dicho antes, y que yo que la viví muy, muy de cerca y leyéndome todos los días 5 o 6 periódicos para poder informar, porque yo era corresponsal ya en ese momento, tenía que leer todo, desde el periódico comunista al